Un niño humano termina involucrándose por azares del destino con hombres bestias y terminará viviendo entre estos a pesar de la discriminación. En esto consiste esta película, así que sentate, ponete cómodo, suscríbete y disfruta del resumen de Bakemono no Ko. O en español, para que todos entiendan, El niño y la bestia. Oye tú, ¿quieres ser youtuber pero no sabes editar videos? Tranquilo, yo tengo la solución a todos tus problemas. Bueno, sobre edición de videos tampoco te puedo solucionar la vida. ¿Qué me viste, cara de psicólogo? Wondershare Filmora 12. Un editor simple, completo y fácil de usar. Gecko, pero simple y fácil no es lo mismo. Yo qué sé, el caso es que Filmora es tan fácil de usar que hasta un mono sería capaz de usarlo. De hecho, es tan fácil que parece que el video se hiciera solo. Y sí, literalmente se hizo solo. Esto gracias a una de las herramientas que Filmora te ofrece. Y hablando de herramientas, Filmora 12 trae nuevas mejoras a sus herramientas, como los fotogramas claves que antes solo servían para parámetros limitados como la posición, rotación y escala, pero ahora te ampliaron esos parámetros, incluyendo filtros y correcciones de color. También agregaron las máscaras de dibujo con las que podés, pues, hacer dibujos, pero podés usar dichos dibujos y formas en tus videos. Y luego está la opción de estirar audios que, como el nombre lo dice, te permite estirar el audio o acelerarlo. Obvio, trae un montón de herramientas más, las cuales te enseñan a usar todas en su canal de YouTube. Ahí vas a encontrar tutoriales de lo que se te ocurra, sobre edición en Filmora, claro está. Y tanto el canal de Filmora como el link de descarga pueden encontrarlo en la descripción de este video. Y sí, les recomiendo Filmora, yo, Gecko, personalmente se los recomiendo porque todos mis videos, obviamente desde que empecé, fueron editados con este editor, así que ya saben lo bien que edita. Así que por eso, anda a la descripción, instálate Filmora, mírate sus tutoriales y viví la vida del youtuber. Esta es la historia de Ren, un niño de 9 años al cual su vida dio un giro de 360 porque su señora madre acababa de fallecer y para peor, su padre está desaparecido. Resulta que se había divorciado hace rato de su madre y no se sabe nada de él desde entonces, y tampoco apareció cuando Ren quedó solo, así que lo iban a adoptar unos familiares lejanos y qué sé yo. Pero Ren no quería eso, estaba encabronado porque su viejo no fue a buscarlo, así que salió corriendo gritando que lo odiaba, haciendo que de dicho odio y sin darse cuenta naciera una silueta de oscuridad, hasta que llegó a un callejón y se encontró con... no es una rata, parece un cuy, pero más chiquito, es como un hámster, no sé qué bichito es este, pero Ren le dio un poquito de pan y lo llamó chico, con quien ahora iba a andar de arriba para abajo hasta quedarse sentado entre unas bicis porque no tiene a dónde ir y odia a su viejo por no ir a buscarlo, hasta que pasan dos personas hablando sobre que uno necesita un discípulo, y como chiste el otro le dice que si no, intenta entrenar a un humano. Cosa rara, ¿no? Porque se supone que todos somos humanos. No, porque el otro tipo acepta tomar a un humano como discípulo e intenta hablar con Ren porque, bueno, es un niño solo en la calle, creo que es obvio que no tiene a dónde ir, pero cuando Ren levanta la mirada se da cuenta de que esa persona no era una persona sino que era una bestia, un hombre mitad animal lleno de pelo y ojos rojos que le dio curiosidad, así que lo empezó a seguir. Entre medio la policía intentó detenerlo porque, bueno, niño solo a altas horas de la noche, pensaron que estaba perdido, pero el botija salió corriendo siguiendo al hombre bestia por los callejones hasta que lo perdió de vista, pero terminó llegando sin querer al mundo de este. Un mundo lleno de animales antropomorfos que hacen su día a día como personas normales y... sí, furros. Y en ese mundo, obvio desde el inicio, fue discriminado porque ¿qué carajo hace un humano ahí, no? Es entonces cuando conoce a Hyekuyubo, un puerco que es monje, o sea un puerconje, que lo trató bien desde el inicio e intentó ayudarlo a volver a su mundo. Pero es entonces cuando aparece el mismo hombre bestia de hace rato, Kumatetsu, quien llegó junto a su amigo de confianza quien le dijo de forma de chiste que tomara discípulo a un humano, Jorge el Curioso, Tatara. Estos dos le explicaron la situación al puerconje y se lo llevaron a casa porque, como Ren lo siguió hasta ahí, dieron por hecho que sí le interesaba ser su pupilo y la casa era un desastre. Estaba todo tirado, sucio, la verdadera casa de una persona descuidada, básicamente. Y Ren, obvio, no estaba cómodo. Este parecía negado a estar ahí, no quería decir ni su nombre y solo le dijo que tenía 9 años, a lo que Kumatetsu, como quería llamarlo de alguna forma, lo bautizó como Kyuta, porque Kyu significa 9 en japonés y, bueno, la originalidad. Y a la mañana siguiente, los demás hombres bestias se terminan enterando de que hay un humano entre ellos y no solo eso, sino que Kumatetsu lo ve como su pupilo, cosa que a nadie le parecía bien porque un humano entre animales no da, o sea, así empiezan los fetiches raros. Y entre toda la gente estaba este señor jabalí, Yosen, quien es el más aceptado por todos para ser el nuevo gran maestro porque es todo lo contrario a Kumatetsu. Es recto, responsable, tiene muchos pupilos, un hijo gordito llamado Shiromaru y otro prodigio llamado Ichiruhiko. Y se me olvidó contarte, hace muchos años en el reino de las bestias había uno que estaba por encima de todos, el gran maestro, quien tiene el privilegio de decidir convertirse en un dios, pero primero necesita un sucesor para que tome su lugar cuando se decida qué tipo de dios quiere ser. Y de entre todos los hombres bestia existen solo dos conocidos como los más capacitados,
invitados, Yousen y Kumatetsu. La única cagada es que sí o sí para convertirse en un gran maestro se necesita al menos un pupilo. Por eso es que Kumatetsu terminó aceptando a Kyuta como uno, porque no tiene ninguno. Pero Yousen no estaba de acuerdo con eso porque, bueno, es un humano. Pero también porque los humanos tienen una condición que los furros no. Y es que estos pueden llegar a ser consumidos por la oscuridad volviéndose muy peligrosos. Así que empezaron a discutir hasta que la discusión se volvió una pelea y todos estaban animando a Yousen porque no sentían ni un poquito de respeto hacia Kumatetsu. Eso y porque Yousen le estaba dando tremenda paliza, o sea, lo estaba recagando a trompadas. Pero una sola persona animó a Kumatetsu, Kyuta. Quien como lo animó, obvio, dejó a todos desconcertados, confundidos e incluyendo al mismo Kumatetsu, dejándolo vulnerable de tremenda ñapi que se comió y perdió. Pero justo llegó el gran maestro, un viejo conejo que les paró el carro diciendo que está bien, que acepta que Kyuta sea un pupilo de Kumatetsu aunque sea un humano, y como lo dijo el jefazo no les quedó otra que aceptarlo. Aunque los niños obvios son tremendos hijos de su madre porque después empezaron a molestarlo por ser humano, hasta que llegó Ichiruhiko a ayudarlo diciendo que si se meten con él de nuevo que lo llame, porque hay que cuidar de los más débiles y qué sé yo. Cosa que al prota obvio le dio un poco por las pelotas, pero bueno. De ahí Kumatetsu empezó a entrenar a su primer pupilo, demostrando cómo de un simple movimiento era capaz de levantar y mover las hojas a su alrededor para luego decirle que lo haga a él también y... Sí, no le dijo cómo hacerlo, así que se le complicó al botija. Y Kumatetsu, digamos que tampoco sirve para enseñar porque su explicación era... Primero tenés que hacer hu, y después tenés que hacer ha, y hi, ho, y todo así. Sí, literalmente esa era la explicación. Eso, y le decía que debía hacerlo sujetando la espada de su corazón. Cosa que Kyuta le parecía re loco, o sea, una espada en el corazón. Se ponía cursi el osito ahora. Pasaba de ser una salvaje bestia a un osito cariñosito. A todo esto, Kyuta, no sé si por el trauma de haber perdido a su madre o qué, pero anda medio esquizofrénico viéndola y escuchándola de vez en cuando. Algo bueno es que esta, por más que sea una alucinación o lo que sea, lo anima a intentar mejorar. Así que empezó a limpiar, lavar la ropa, cocinar, y como no parecía haber mucho avance en el entrenamiento, sobre todo porque tanto como Kumatetsu como Kyuta son tercos y se las pasan discutiendo, el gran maestro apareció ante Kumatetsu para recomendarle viajar por todo el país buscando entender la verdadera fuerza de los maestros sabios y, como lo dijo el gran maestro, no queda otra que hacerle caso e ir. Pero cada sabio tenía una forma diferente de ver a lo que llaman la verdadera fuerza, porque no es solo fuerza física, sino que uno tiene la habilidad de crear ilusiones, otro se volvía piedra volviéndose uno con su entorno, otro tenía telequinesis, a otro le gustaba comer y sentían que tampoco estaban avanzando en nada. Hasta que un día, después de volver a casa, Kyuta vuelve a ver a su madre y esta le dijo que intente ser como él, o sea, como Kumatetsu. Así que este empezó a copiarle todo, literalmente todos sus movimientos hasta cuando se rascaba el culo. Marcaba sus pisadas mientras este entrenaba para después aprender sus pasos y así estuvo durante días hasta que finalmente y sin darse cuenta, solo con escucharlo era capaz de saber cómo se movía. Así que fue, lo picoteó con la escoba para luego esquivar cada ataque que este le daba y sí, prácticamente el botija desbloqueó el ultra instinto. Bueno, no tan así, pero ya era capaz de predecir sus movimientos y estaba listo para aprender a pelear. Y mientras Kumatetsu le enseñaba sus movimientos de kendo, Kyuta le enseñaba a él a cómo predecir los movimientos entrenando durante varios días, semanas, años, hasta que no solo se convirtió en un verdadero discípulo bien entrenado, sino que ambos aprendieron el uno del otro y mejoraron juntos. Tanto que Kyuta se dio a respetar entre los demás haciéndose amigo del hijo de Yousen, Shinomaru, y que Kumatetsu tuviera un montón de jóvenes interesados en ser sus discípulos para ser tan buenos como Kyuta. Y sí, así pasaron varios años hasta que el prota se convirtió en todo un adulto, o sea, 17, 18 años, por ahí. Y acá es cuando Kyuta empieza de curioso y sin darse cuenta vuelve al mundo humano. Llegó hasta una biblioteca donde como no iba a la escuela desde la primaria le costaba leer y ahí conoció a esta mina, Kaede, una estudiante que la salvó de otros estudiantes que la estaban molestando y de ahí empezaron a juntarse bastante seguido para estudiar. Y ahora Kyuta se presentó como Ren, su nombre humano, digamos. Con ella aprendió a leer, a escribir, aprendió sobre el mundo y todo a escondidas de Kumatetsu. Hasta que a Kaede se le ocurre la brillante idea de si tanto le interesa estudiar, entonces que se note en la universidad, ¿no? Pero cuando fueron a averiguar le dijeron que no, porque no tenía registros de nada y tampoco sabían de sus niveles académicos, por decirlo así. Aunque podría conseguirse algo en otra universidad que no pidan dando recursos, pero que sí o sí necesitaba una cosa, una dirección, o sea, dónde vive. Y claro, no va a decir que vive entre los callejones con animales, lo van a tachar de furro. Y ahí le dijeron que la única dirección que encontraron fue la de su padre. O sea, sin esperárselo consiguió la dirección de su viejo, así que fue a buscarlo por curiosidad y el tipo no lo reconoció. Bueno, sí lo reconoció, pero le costó un poquito darse cuenta de que era él, porque claro, pasaron 8 años, así que obvio que el prota cambió y su padre se disculpó. Resulta que no es un hijo de puta que lo abandonó, sino que se enteró lo de la muerte de su madre mucho tiempo después de que eso ocurriera y desde entonces estaba buscando a su hijo, o sea, Ren. No solo él, sino que la policía también estaba involucrada porque, o sea, desapareció un niño. No es algo para tomarse a la ligera, ¿no? Y ahí el prota se dio cuenta de que su viejo realmente lo quería, pero aún así estaba confundido. Se dio cuenta de que tiene un lugar
a dónde ir con los humanos, que tal vez existan las posibilidades de tener una vida normal, así que fue con Kumatetsu, le explicó todo y para variar, discutieron. Kyuta se enojó, dijo que va a irse con su padre biológico, porque acá como lo ves, pupilo y maestro, humano y furro, entre ellos se veían como padre e hijo adoptivos. Pero bueno, Kyuta se fue dejando Kumatetsu enojado y volvió con su padre, quien parecía contento con volver a ver a su hijo. Compró para cocinar y cenar juntos, pero como Ren también estaba molesto y todavía seguía confundido, no solo discutió con Kumatetsu, sino que se desquitó con su padre biológico y se alejó de él también. Empezó a caminar molesto por las calles hasta que se terminó encontrando con esa oscuridad que dejó atrás cuando era niño, y esta se terminó volviendo parte de él, cosa que lo volvió más ansioso, así que fue a buscar a Kaede para preguntarle de una forma no muy amable que qué era él, si un hombre o una bestia, y cuando parecía que estaba por lastimarla, esta le da un estate quieto que le acomoda las ideas, lo calma con sus palabras y un abrazo diciendo que la oscuridad está en los humanos, que hay que luchar contra eso, que no está solo, le da su pulsera roja para que cada que pierda el control se acuerde de ella, y de ahí, ya calmado, vuelve a casa, al reino de las bestias, donde se entera por Shinomaru que el gran maestro ya se decidió qué tipo de dios quiere ser y que hará la ceremonia para encontrar a su sucesor, o sea que se va a hacer el enfrentamiento entre Kumatetsu y Yosen, así que hay que ir a animarlos, obvio. Quedan como amigos a pesar de que sus maestros y padres se enfrenten, pero Ichiruhiko no pensaba igual. Este al parecer despertó poderes de telequinesis y atacó a Kyuta por ser humano, discriminándolo, haciendo darse cuenta al prota de que este tenía un agujero de oscuridad igual a él, cosa que es raro porque claro, eso solo se supone que aparecen en los humanos, a menos de que Yosen se haya cogido una humana. Eso sí ya sería otro nivel de furrismo, pero no, más adelante les cuento por qué es eso. De ahí se fue en secreto a ver el enfrentamiento entre Kumatetsu y Yosen, donde Yosen parecía que lo estaba recagando a piñas a Kumatetsu, bueno, parecía no, lo estaba re sopapeando, pero en eso Kyuta empieza a animarlo a su manera, motivándolo para levantarse y pelear con todas sus fuerzas para no solo romper la vaina de la espada de Yosen de un golpe, sino que también lo dejó inconsciente de un golpe a los Saitama, quedando como el vencedor y como el nuevo gran maestro del reino bestia. Pero no todos estaban contentos con el resultado, porque Chiruhiko con su telequinesis clavó la espada de su padre en la espalda de Kumatetsu, atravesándolo, diciendo que gracias a él, su padre ahora es el nuevo gran maestro y que no permitirá que alguien como Kumatetsu, alguien que entrenó a un sucio humano como si fuera uno de ellos, sea el ganador. Obvio, el prota se enojó tanto que sus ojos se volvieron rojos, la oscuridad empezó a crecer en él y al parecer también puede usar telequinesis porque hizo levitar su espada para enviarla directo a la cabeza de Chiruhiko. Pero no, porque justo vio la pulsera de Kaede recuperando el control, así que no lo mató. Pero Chiruhiko terminó siendo consumido completamente por la oscuridad, desvaneciéndose, y el prota quedó inconsciente debido a la adrenalina del momento. Al despertar, vio Kumatetsu vendado inconsciente, o sea, al borde de la muerte, pero no muerto, y escuchó al gran maestro hablando con Yosen, y resulta que Chiruhiko sí es un humano, así que no se cogió a ninguna humana. El tema es que Yosen una vez se lo encontró en un callejón del mundo humano cuando era tan solo un bebé, y sí, lo habían abandonado, y este se lo llevó, le dio un nombre, lo crió como uno de sus hijos, pero este siempre se cuestionó porque era diferente. No tenía ningún rasgo de jabalí como su padre o su hermano, cosa que lo hizo crecer inseguro a pesar de ser tan hábil. Y sí, así empezó a crecer su oscuridad. Y todo eso el gran maestro lo sabía y lo había dejado pasar. ¿Por qué? Porque un hijo es un hijo, supongo. Pero bueno, tras enterarse de que Chiruhiko es igual a él, el prota fue a buscarlo. Con gran determinación les dijo a Jorge el Curioso y al Puerconje que no va a buscar venganza sino a tratar de detenerlo, porque así es como lo criaron ellos, poniéndolos emotivos, y así partió. Primero fue a despedirse de Kaede después de devolverle un libro y agradecerle por todo lo que le enseñó. Le dijo que va a enfrentarse a alguien muy peligroso y por eso quiere despedirse, cosa que a ella obvio no le gustó. Pero en eso, así de la nada, apareció Ichiruhiko para asesinar al prota, persiguiéndolo por las calles generando explosiones debido a que la oscuridad le otorgó el poder de tomar la forma de lo que él quiera, como por ejemplo una ballena, la cual iría por las calles causando desastres persiguiendo al prota y a Kaede hasta un lugar apartado donde no habían palabras que pudieran detenerlo. Ichiruhiko quería aplastarlos a toda costa por el odio que creció en su interior, oscuridad que Kyuta se había convencido de absorber dentro suyo para así liberar a Ichiruhiko de la misma, para luego, siendo una bomba de tiempo de oscuridad humana, acabar con su propia vida. Pero, en eso aparecen todos los hombres bestia con una espada flameante diciendo que dicha espada es Kumatetsu. Ah, porque no te conté. Simultáneamente a todo esto, Kumatetsu despertó y fue a hablar con el gran maestro para pedirle un favor, que le conceda el poder de convertirse un dios a él para apoyar a su hijo a enfrentar a la oscuridad de Chiruhiko. Porque sí, eso se puede hacer al parecer solo entre los grandes maestros. Y como Kumatetsu ganó la pelea, se convirtió en el nuevo gran maestro y bueno, ustedes me entienden. El caso es que decidió convertirse en el dios de la espada para ir con Kyuta, llenar su oscuridad y convertirse él mismo en la espada de su corazón de la que le habló años atrás cuando lo entrenaba. Así que tras fusionarse, pudiendo hablar el uno con el otro porque ahora son uno solo, enfrentaron a Chiruhiko no solo siendo capaz de ver dónde se iba a teletransportar, sino que también fueron capaces de acabar con su oscuridad interior sin matarlo. O sea, lo dejaron inconsciente, pero no lo mataron. De ahí Kyuta le dejó a Chiruhiko la pulsera
que Kaede le había regalado. Este despertó junto a su familia sin recordar nada de lo que había pasado desde que perdió el control, y Kyuta, después de hablar con Kumatetsu, quien ahora forma parte de su corazón, diciéndole que observe cómo crece y se vuelve más fuerte a su manera, de ahí, tras festejar en el reino de las bestias que todo se calmó, Kyuta se fue a reconciliar con su padre, a vivir con él, empezó a estudiar como un humano normal, y así termina la película. Discúlpenme si estuve inactivo como semana y media, casi 2 semanas. Lo que pasa es que estoy en México, vine a Ciudad de México, estuve en la mole, así que si son de Ciudad de México y me querían conocer y no fueron a la mole, bueno, ya es tarde. Pueden ir a seguirme en mis redes sociales, ahí voy documentando las cosas que voy haciendo en México. Esperen el vlog de México, ¿ok? Báñense. Chao.